¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Vamos a seguir avanzando en el curso de internacionalización para pymes, adaptado para las expectativas, para la búsqueda de mercados de los exportadores pymes de Perú, que realmente siempre estamos tratando de dar sugerencias, alternativas y nuevas maneras de encarar los negocios internacionales para que eventualmente podamos tener éxito y hacerlo de una manera paso a paso, de manera planificada, de manera que se cuiden los recursos necesarios con los cuales hoy cuentan las empresas, y en esta situación actual eventualmente siempre necesitamos procurar trabajar sobre los aspectos financieros que son responden a las inversiones muchas veces de las empresas. En lo que nos toca en el día de hoy, vamos a avanzar en lo que hacemos mención, que es la estrategia de distribución, la estrategia de plaza en el mercado de destino. Generalmente siempre necesitamos definir, identificar el importador o el distribuidor que demanda que necesitamos para poder distribuir nuestros productos en el mercado internacional. Asimismo, no solamente va a cumplir esta figura de distribuir, de hacer la actividad como tal, sino también necesitamos de él un feedback, una generación constante de reportes, de información que a nosotros nos sirva como un insumo para ir mejorando, para ir adaptando de una mejor manera nuestros productos al mercado de destino. Claramente que toda estrategia de distribución, toda estrategia toda decisión, perdón, de plaza, de cómo distribuir nuestros productos, tiene detrás o debería tener de fondo un pensamiento, un planteamiento más bien estratégico del por qué vamos a atacar a ese mercado, de por qué vamos a atacar a esa región, de por qué vamos a trabajar con este distribuidor, si eventualmente vamos a brindarle una exclusividad o no, si estamos en condiciones de hacerlo, y si efectivamente ese distribuidor nos va a- a generar las ventas o la rotación de los productos que nosotros estemos esperando o planificando para ese mercado. Entonces, siempre demanda de un análisis minucioso que necesitamos contemplar y hacer de manera previa al momento de firmar algún contrato o algún acuerdo. La logística internacional generalmente se mide como un proceso de planificación, de operación, control, movimiento e incluso almacenaje de mercaderías, desde que estamos comprando y adquiriendo la materia prima hasta que se coloca el producto en el punto de venta para que esté asequible para los consumidores. ¿Qué quiere decir desde como fuente de aprovisionamiento de la materia prima? Hay empresas que trabajan fuertemente en comercio exterior y que no solamente buscan exportaciones, sino que también buscan nuevos proveedores internacionales. Quizá tal vez en la plaza de local, en la plaza peruana, no tengamos, no podemos disponer de ciertos productos que necesitamos incorporarlos a nuestro proceso productivo de manera obligatoria, y no encontramos o no ubicamos proveedores locales que puedan satisfacer nuestra demanda. Entonces, lo que hacen muchas empresas es trabajar en las operaciones de importación para aprovisionarse de insumos, de productos semielaborados, de materias primas, y, incluyen esos productos al proceso productivo y posteriormente, con un agregado de valor, por supuesto, lo exportan al mercado internacional. Eso generalmente lleva una planificación, lleva
un periodo de tiempo que necesitamos disponer de él para poder no solamente cumplir con los objetivos de la producción, sino que también cumplir con nuestro cliente internacional, que es el que realmente nos está comprando, el que realmente nos marca un poco el día a día del departamento de producción y de comercialización internacional. Entonces, ¿cuál es el desafío en toda estrategia de distribución? Bueno, el desafío en los mercados internacionales es colocar la mercadería en el lugar apropiado, en el lugar específico, en el lugar en donde tengamos los segmentados nuestro mercado, en el cual estén localizados o emplazados nuestros potenciales consumidores y que sea en un lugar apropiado. Justamente sucede que hay muchas empresas que llegan o logran obtener su primera exportación y llegan con un producto al mercado de destino, pero están en un lugar que ese producto no es valorado, no es apreciado, entonces sus niveles de ventas no responden como tal, o sea, como ellos quieren que sean. Entonces probablemente no es el lugar apropiado. Por eso también la logística, la distribución internacional demanda de una planificación de estrategia. No solamente de operatividad, sino también de estrategia. ¿Cuál es otro desafío? La forma. Que esos productos lleguen con tal y como fueron producidos en el país de origen, que lleguen de la misma manera al país de destino. Eso es un desafío muy fuerte, muy importante. ¿Por qué? Porque las travesías, la distribución física internacional, hoy pensemos que un producto lleva alrededor de 30 días de que se sube, de que sale de la fábrica, de que llega al puerto de origen, de que se carga, de que hace toda la travesía internacional el buque, después que llega a destino, se descarga, llega a los depósitos y llega puesto a la góndola o al anaquel o al negocio de barrio o a donde fuere o al corralón, o depende del sector que estemos trabajando, y a los depósitos, a las bodegas, y ahí tenemos que también pensar que tiene que estar un tiempo prolongado hasta que se ha vendido. Entonces, esa planificación, sinceramente, también hay que tenerla muy presente. ¿Cuál es el desafío también de la información? ¿Sí? La información que se vaya recabando en el ejercicio cotidiano de la distribución física internacional. La información de cuánto cobran, de cuáles son los márgenes de distribución, la información de cuáles son los productos más vendidos, la información de si nuestro packaging es el adecuado para vender en esa plaza de destino, si está muy caro, si está muy barato, si necesitamos ingresar con una oferta o con una cartera de productos más amplia. Bueno, toda la información que se pueda recabar en este ejercicio de distribución es importante. Y el tiempo. El tiempo creo que es uno de los principales factores que eventualmente valoran los importadores. Es decir, que estén en el tiempo que ellos quieren que se materialice la importación o la compra. Siempre les sugiero y les recomiendo, el importador también tiene su negocio, entonces necesita planificar la venta en la plaza local y justamente por eso tiene algunos tiempos de compra o un tiempo límite hasta cuál puede recibir los productos, porque después ya tiene que salir a distribuirlo y tiene que estar exhibidos como para las fechas importantes, siempre digo, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Navidad, Nuevo Año, todas esas fechas que son como las más clásicas, sinceramente demanda una planificación muy exhaustiva para poder llegar con esos productos. Miremos un poco cómo se comporta la distribución internacional. Estos contenedores que nosotros consolidamos, estos contenedores que nosotros cargamos, o sea, vamos a cargar con nuestra mercadería,
¿Solamente van a un destino o vemos que serán enviados a múltiples destinos? Bueno, claramente tenemos el trayecto, la travesía, las rutas comerciales son muy interesantes de analizar. Y este es un simple y claro ejemplo que un buque que transporta mi mercadería tiene puntos de acceso diversos y la destinación final de la mercadería también son diversos. Puede ingresar, por ejemplo, esto es un ejemplo en Estados Unidos, puede ingresar por el puerto de, de Detroit y su destino puede ser incluso Detroit o puede ser estados más adentro. Eh, Fíjense acá en México, el puerto de entrada puede ser Veracruz y el destino final puede ser Tlaxcala. Entonces, realmente esto más allá de visualizar cuál es el destino, la travesía que tiene cada mercadería, lo que tenemos que pensar como empresarios, sobre todo de las pymes, es todo el trayecto que tiene que recorrer mi mercadería para llegar al mercado de destino. Entonces, en este caso, la mercadería tiene que venir acondicionada y tiene que tener un tiempo de vida prolongado que realmente soporte toda esta manipulación. Generalmente es uno de los condicionantes que por allí también los importadores indican que la mercadería no viene embalada correctamente, no viene envasada de la manera necesaria para que pueda soportar o alargue la vida útil del producto. Vámonos un poco más al sur, a Latinoamérica. Bueno, como muchas veces hay algunos productos que ingresan por el puerto de Buenos Aires y de ahí mismo son distribuidos a todo el país de Argentina. Fíjense la extensión del país de Argentina. De ahí mismo bajan a la Patagonia, se va más al centro, más al litoral, más al norte. Lo mismo sucede con el puerto de Santos, uno de los principales puertos de Latinoamérica, donde ingresa mucha cantidad de mercadería y de ahí mismo son distribuidos eh, a, a San Bernardo do Campo, a San José, incluso a Porto Alegre, bueno, todo el trayecto internacional que demanda la logística internacional. En cuanto a la política internacional de distribución, pensado ya específicamente para las empresas, generalmente en los sectores, en los mercados, se va dando este tipo de comportamientos. Bueno, los productos de consumo duradero que tienen una marca, generalmente en cuanto a las políticas de distribución, se trabajan bajo una venta directa con una red propia eh, o a través de filial que eventualmente demanda un control exhaustivo de esta política comercial. Esto es un supuesto, esto son situaciones en las cuales, a ver, generalmente se van dando por la situación, por la calidad por el sector y la calidad del producto. Entonces, por ejemplo, productos con consumo duradero sin marca o con marca blanca, utiliza canales indirectos y tradicionales. Canales indirectos es que quiere decir a través de un intermediario. Ejemplo, los supermercados, los mayoristas que compran con marca blanca, con su propia marca, o le ponen su marca en destino, eh, se trabajan con canales indirectos que tienen algunos intermediarios. Los productos industriales generalmente van a venta directa. ¿Qué quiere decir? Que no hay un corralón, una ferretería o algún lugar donde el mismo empresario vaya a buscar ese producto. Es decir, si yo soy proveedor de cartón y probablemente voy a trabajar vendiéndole las cajas de cartón a las empresas que fabrican
no sé, o exportan vegetales frescos, que utilizan las cajas de cartón para poder exportar. Entonces, ahí es una venta directa, o incluso cuando vendo máquinas, maquinarias, también se los vendo directamente a las empresas. Hay productos que requieren de una necesidad de un servicio postventa. Entonces, en ese contexto, lo más adecuado y lo que siempre demandan la mayoría de los mercados es que la empresa exportadora, la empresa vendedora, tenga en destino tenga una figura que pueda dar soporte, ¿sí? Como por ejemplo una empresa exportadora de lavarropas, o lavadoras, o cocinas. Bueno, si se rompe, si hay un inconveniente, necesitamos reclamarle a alguien rápidamente. Eh, Justamente eso es lo que demanda. Si tenemos una economía en el mercado de destino de algo más bien liberal, tenemos una alta flexibilidad para conectar la red de distribución local. En cambio, si hay una economía protegida, hay una baja posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas economías que promueven negocios a través de inculcar o de obligar a que empresas extranjeras contraten un distribuidor o sí o sí una figura local para poder tener representación. ¿Qué quiere decir? No es una opción, sino es una obligación de darle participación del negocio, es decir, de las ventas, de las pérdidas, de las ganancias, a un partner local. Entonces, eso te obliga a contratar sí o sí a alguien en destino con origen o sea, que con nacionalidad de ese país para poder compartir el negocio e ingresar a ese mercado. Y las economías en desarrollo, generalmente lo que suele pasar es que hay problemas en el desarrollo logístico, en las rutas, en los aeropuertos. Incluso tenemos muchos países latinos con grandes problemas de contrabando, de muchas ilegalidades, y eso medianamente muchas veces se trata de no decir, pero influye mucho en el mercado. Influye mucho en el mercado, en la oferta, en la demanda, en los precios sobre todo. Y eso lo tenemos que saber. Hay momentos, situaciones en los cuales hay productos que ingresan de contrabando, entonces derrumban los precios fuertemente porque no se puede competir contra eso, y realmente disminuyen mucho el precio de mercado porque están entrando mucho de ese producto de forma ilegal, y es lo que a las empresas que trabajan de manera legal les perjudica en cuanto a una fijación de precio, porque obviamente no están pagando gran parte de los impuestos. Entonces, hay que planificar, hay que pensar ese tipo de situaciones, de escenarios que muchas veces ponen de manifiesto las carencias que tienen algunos mercados. En cuanto a eh, según la política internacional también de distribución, ¿qué es lo que necesitamos conocer para poder planificar esta acción? Específicamente las características y los formatos del punto de venta. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo son vendidos nuestros productos en la plaza de destino? ¿De qué manera? ¿De venta personalizada? Por ejemplo, muchas veces se ven en las películas norteamericanas que las personas que son expendedores de gasolina, de combustible, no hay en las estaciones de servicio donde se carga combustible, no hay personas que se encarguen de eso. Bueno, en países de Latinoamérica sí hay una persona, un operario que es la persona que te carga la gasolina en tu carro, en tu auto. Entonces, esa es una manera distinta de vender este tipo de producto. Lo mismo sucede para otros productos que tal vez el packaging, los colores,
la manera de transmitirlos al consumidor final es distinta a la del mercado de destino. Justamente eso demanda una adaptación del producto. ¿Por qué? Porque el mercado, porque la distribución de esos productos funciona así en ese mercado y nosotros como estamos llegando nos tenemos que adaptar. La cantidad, la calidad de los mismos, la dispersión y la ubicación geográfica, esto lo tenemos que tener muy claro. Hay muchas empresas que para atacar algunos mercados de grandes extensiones geográficas y que eventualmente están al límite, como suele pasar en México con el mercado de Estados Unidos, bueno, se comienza con las exportaciones a, a estados de Estados Unidos cercanos a México. Entonces, de ahí se instala un centro de distribución, después se va propagando la distribución hacia otros estados y poco a poco van avanzando en la mayoría de los estados de ese país. Entonces, es una manera interesante que realmente tiene una buena performance. O, por ejemplo, se comienza con el estado de la Florida, donde hay mucha población latina, entonces de ahí se va haciendo como un testeo de los productos, del desempeño, y después se va avanzando en otros estados que tengan, que estén cercanos al estado de la Florida. ¿Qué tenemos que tener presente también para establecer nuestra política internacional de distribución? Los métodos de compra, tal vez es la manera de comprar, la manera de financiar la venta de esos productos. Se utilizan créditos a plazo, tarjeta de crédito, cómo se pagan. Asimismo, cada cuánto se compra, cuál es la frecuencia, porque eso también nos determina la cantidad de mercadería que tenemos que enviar. Los proveedores, si eventualmente tenemos proveedores que no solamente proveedores de materias primas, sino proveedor de servicios, de insumos logísticos que estén acomodados y ayornados a nuestra expectativa en el comercio exterior. La organización de los intermediarios, es decir, todos los eslabones que van integrando nuestra cadena de distribución internacional, cómo se organizan, cómo tratan la mercadería, cómo están dispersos, si eventualmente tienen la capacidad para distribuir nuestros productos, cuáles son los porcentajes que van a cobrar cada intermediario en este mercado. Y obviamente el sistema de distribución que utilizan las empresas competidoras o que demanda el sector. Hay sectores que, por ejemplo, tenemos un importador, un distribuidor, un mayorista y un retail, y el consumidor final. Pero hay mercados o sectores en los cuales la figura del distribuidor es la misma que el importador. ¿Qué quiere decir? Que no solamente importa la mercadería, sino que también a su vez tiene la capacidad de distribuir. Y eso es importante porque soluciona varios eslabones dentro de la cadena. O a su vez, a veces algunos son solamente distribuidores, no son importadores. Entonces necesitas buscar una figura que sea el importador, que te compre la mercadería legalmente y que después la venda a un distribuidor. Y a su vez, por ejemplo, un retail que puede ser una tienda especializada, también tiene una tienda e-commerce. ¿Y cómo se atiende esa tienda e-commerce? En definitiva, lo que tenemos que interpretar es cómo funciona el sistema de distribución en el mercado de destino. ¿Cuáles son los tipos de canales que podemos ubicar? Esto desde ya y desde un comienzo que depende del mercado de destino, depende del sector, pero eventualmente nosotros nos podemos ubicar algunos prototipos de canales de distribución que necesitamos interpretar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de cada uno y qué es lo que eventualmente puede convenirle o no a la empresa. Vuelvo a insistir que depende mucho del producto en el cual estamos trabajando y en el mercado en el cual queremos trabajar de manera para internacionalizar nuestros productos.
Veamos un tipo de canal largo, al que le llamamos largo. Este tipo de canal de distribución largo está compuesto, bueno, comenzamos con, en el extremo izquierdo, el exportador. Tenemos el agente, en este caso el distribuidor, el importador, que también va a ser el importador, que puede ir a un mayorista o a una central de compras y después al retail o al detallista, el que hace la venta al detalle. Por último, llegando a un cliente final. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, claramente la empresa no va a necesitar un equipo de promotores para generar las ventas, porque el canal está dado, la figura está, todos los eslabones de la cadena están totalmente orientados hacia este sector, hacia esta, em, hacia esta manera de distribuir. Y claramente llegan y tienen alcance al cliente final, ¿sí? A través de ciertos intermediarios, pero tienen alcance al cliente final, que es en definitiva lo que siempre estamos esperando y buscando. Las operaciones generalmente responden a un contrato marco, porque si nosotros tenemos un importador, un distribuidor, que a su vez es distribuidor, también eh, siempre es recomendable firmar un contrato de distribución en el cual se queda establecido qué es lo que nosotros le estamos cediendo, cuáles son las obligaciones, los derechos de él para poder comercializar nuestra mercadería en destino. En este caso, sobre todo cuando tenemos contratos ya preestablecidos, podemos estimar un lote óptimo de envíos, es decir, sabemos que cada 3 meses tenemos que preparar un pedido para enviárselo porque está preestablecido, porque hay un contrato en el cual debemos cumplir y es necesario para nosotros como empresa internamente, nos simplifica bastante las operaciones. Contradictorio, o sea, paralelamente, lo que mejora es la planificación de la producción, porque sabemos cuándo tenemos que cumplir y cuándo tenemos que vender. Y la distribución del producto se realiza en una zona estipulada, porque nosotros sabemos que tal distribuidor tiene alcance con tal mayorista y tal detallista a esa zona específica, esa zona geográfica específica, porque la cadena ya está establecida, ya está bien marcada y la distribución es bastante efectiva. Ahora bien, en cuanto a las dificultades que podemos llegar a ubicar, claramente hay tantos intermediarios que cada intermediario, cada figura, cada cuadrante que nosotros vemos acá va a tener un porcentaje que cobrar por su intermediación, por su trabajo, por su desempeño, y eso se traduce directamente en aumento de costos que los está absorbiendo y los va a pagar el cliente final. Lo que necesitamos sí o sí depender, si dependemos de un agente, un distribuidor o un importador único, que sea confiable, que realmente responda al nivel de venta que nosotros estamos esperando. Otra dificultad es que no tenemos, fíjense en este dibujo, en este sistema, el exportador está en un extremo, el cliente está en otro extremo. Y hay tantos intermediarios entre ellos que no vamos obteniendo un feedback del desempeño, de la aceptación o no de nuestro producto, de qué es lo que quiere el cliente, de si está bien o si compra por precio o por calidad, o porque está de oferta, o porque es un lanzamiento, o porque es nuevo, no lo sabemos. Entonces es muy difícil, si no preguntamos, si no estamos al detalle con esa información, no tenemos un feedback fuerte sobre nuestros productos. Y al tener que llegar a este tipo de distribución, probablemente el importador no solamente es que va a trabajar conmigo, sino que también importa de otros competidores, de otros países, y estamos compitiendo directa o indirectamente con otros proveedores que también maneja el importador. Entonces hay varios productos en los cuales tenemos que ofrecer o tener una propuesta superadora. Vamos un poco a analizar un canal largo que es un canal largo más bien especializado. Como verán acá, hay dos intermediarios más
pero tenemos una mayor proximidad al mercado porque, por la compra de diversas empresas. Y ahora vamos a ver por qué. Tenemos el exportador, un consorcio o un pool de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente en la plaza local, esto se ve mucho en el sector del sector ferretero en Brasil. Sucede que los compradores, los importadores están asociados a través de consorcio o pool de compras, justamente para poder acaparar la mayor cantidad de territorio. Es un territorio muy amplio Brasil y es difícil de cubrir. Entonces, los importadores locales en la plaza de destino, Brasil en este caso, están agrupados por consorcios o pool de compras. ¿Qué es lo que hacen? Se unen, se aunan esfuerzas y hacen compras grandes, compras generales, mueven muchos volúmenes, tienen mucha variedad de productos, muchos importadores, pero realmente eso para el exportador, para el vendedor, simplifica mucho. Simplifica mucho porque le vendemos a un pool de compras y nos aseguramos que nuestro producto está presente en la mayoría, en este caso, de las ferreterías de Brasil, porque se verifican de esa manera. Em, en cambio, una de las principales desventajas es que hay una fuerte presión por el consorcio. Es decir, que si no nos ponemos de acuerdo con este consorcio, es muy difícil vender a las otras empresas como particulares. O tenemos que ir directamente a otro consorcio, a otro pool de compras, o negociar con ellos que tienen un fuerte poder negociador porque acaparan mucha cantidad, mueven muchos volúmenes y tenemos que amoldarnos bastante a esta situación. Lo que podemos también encontrarnos es una limitación de presencia de nuestros productos en establecimiento de los asociados, es decir, las empresas que no forman parte de ese pool de compras no van a poder contar con nuestros productos. Ahí queda en la decisión del empresario si eventualmente prefiere firmar un contrato de distribución con este pool de compras, con este consorcio, o lo hace de una manera así más bien informal, o cómo lo quiere establecer, pero es necesario que conozca que pueden suceder este tipo de acciones, que podamos no abastecer a esas empresas que no forman parte del consorcio o del pool de compras. Lo que como el consorcio tiene un gran poder negociador, puede suceder que se convierta, incluso que evada a la figura del detallista y venda directamente al cliente o se saltea algunos canales de distribución. Entonces, ahí es cuando nosotros necesitamos tener muy claros el papel que está jugando cada uno y cuáles son las responsabilidades, cuáles son las figuras que van a intermediar en esta cadena, en este canal, ¿sí? Muchas veces lo que hacen algunos, sobre todo en mercados que, que demanda el nivel de compras, como México, como Brasil, como Estados Unidos, que son mercados grandes geográficamente, implantan tal vez una filial propia, una planta de producción o algo que realmente a ellos les permita tener presencia y de ahí empezar a distribuir para no depender de otra figura externa. De todos modos, ya estamos hablando de una implantación en la plaza de destino. Este es otro tipo de canal, un corto clásico, que vamos de un exportador, que puede ser a un detallista o a una central de compras, y de ahí mismo a un cliente. Esto generalmente se ve mucho en el sector del textil, de herramientas, de computación, donde tenemos el exportador que probablemente abastece a una red a una central de compras de indumentaria textil, y de ahí mismo llega al cliente final. Por ejemplo, que puede ser eh, una cadena de distribución de X marca, de una franquicia. Eh,
perdón, una franquicia no, una cadena de distribución de material textil o de indumentaria textil. En este caso, que es justamente por allí lo que más estamos acostumbrados, que puede ser el exportador que le envía, sino tal vez a un supermercado o a una red de distribución también de artículos electrodomésticos o de mueblería. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, tenemos un mejor control del mercado porque hay pocos intermediarios. Podemos dar un servicio postventa efectivo porque es una sola figura la que tenemos que servir. Necesitamos, obviamente, un nivel de cooperación fuerte con el detallista o con la central de compras porque eh, dependemos mucho de ellos. Las desventajas, bueno, por allí al ser productos, el tema de electrodomésticos son productos que, bueno, uno no compra electrodoméstico, una lavadora, una heladera todos los días. Entonces, la compra cada 5 años mínimo. Entonces tienen un bajo nivel de rotación. Es probable que esos mercados se saturen rápidamente y ahí mismo necesitamos saber qué es obtener productos complementarios que se venden también. Los costos logísticos son altos porque hay que movilizar productos que son voluminosos, productos pesados, y eso demanda de una infraestructura de transporte preparada para distribuir esos productos. Acá tenemos un canal corto, una figura que puede ser un canal corto integrado, que va desde el exportador hasta una central de compras, un gran almacén. Ejemplo del mercado central. Este es un ejemplo muy interesante que les puede interesar a los exportadores de frutas y de verduras. En Buenos Aires, ahí está el mercado central, justamente en Buenos Aires, donde es un mercado que se trabaja con puesteros, se llaman puesteros, están localizados en un espacio físico muy grande y ahí mismo se concentran todas las importaciones de los productos de frutas y verduras importadas. Sobre todo los productos en los cuales, por ejemplo, no produce Argentina, como frutas exóticas, la misma palta, eh, algunos otros, la banana, puede ser también los productores de ananá, ese tipo de productos que en Argentina no se cultivan, que no son de que son exóticos, tropicales, no se ubican, pero sí se importan. El mango, por ejemplo, la pitaya. Entonces, ¿qué pasa? El exportador que tiene la capacidad o que ubica un cliente que está localizado en esta central de compras, lo que se asegura rápidamente es que no tenga que buscar tantos contactos comerciales para llegar a destino, es decir, muchos importadores. Y es un mercado que todo el mundo conoce, que todo el mundo va y puede ir a comprar ahí directamente. Incluso las mismas verdulerías que se le llaman, que son los lugares que están especializados en vender solamente fruta y verdura, que se le llama verdulería, es un retail de verduras y frutas, y van a comprar ahí y en su almacén, en su kiosco de barrio, revenden a la población. Entonces se consiguen precios económicos, se consiguen precios interesantes. ¿Cuál es la ventaja también? Es que se puede movilizar grandes volúmenes, porque en ese mercado central hay una central de compras que la mayoría también se pueden estar agrupados los importadores y me mueven grandes volúmenes porque de ahí se abastece prácticamente a todo el país. Bueno, las desventajas, nuevamente, un gran poder negociador de los compradores porque mueven tanto que te imponen prácticamente los precios de compra. Hay una gran competencia, es fuerte porque se importa de todo el mundo. Las ventas son a plazo porque todavía se compra la mercadería, pero hay que esperar a que se estoquee ahí y hay que esperar que vaya alguien a comprarla. Entonces, lo que argumentan es que no te pueden pagar eh, al contado el 100% porque todavía la mercadería no ha sido vendida. Incluso hay muchos productos que se venden en consignación. Y lo que puede ser es que exista también una promoción de los
compradores que no sea compatible con la estrategia empresarial. Es decir, si yo soy una pyme que quiero tratar de trabajar un poco el valor agregado de mis productos, como, no sé, palta, por ejemplo, donde quiero buscar una tendencia por personas que cuidan la salud y demás, bueno, en este canal donde medianamente todo se resuelve por precio, es muy difícil establecer ese tipo de estrategia comercial. En cuanto a otro tipo de canal corto, que puede ser un corto especializado, este es específicamente, estamos hablando de la franquicia. Fíjense que las desventajas son son pocas, son mayormente las ventajas en términos generales, que va desde un exportador a un franquiciado. Este es el sueño de la mayoría de las empresas, porque estás exportando no solamente productos, sino también know-how, conocimiento, y lo haces a través de tu propia marca. Y realmente estás posicionando tu marca a través de un franquiciado que te está comprando la marca y vos le estás marcando un poco cómo se plantea el negocio. ¿Se puede? Sí se puede. Se puede, tal vez muchas veces no se hace de una manera que el ejemplo americano que siempre decimos que es McDonald's, franquicia, hay muchas franquicias de otro tipo de productos que funcionan muy bien, pero no es, tal vez no son los negocios tan estructurados, tan rígidos como si lo implantan otras empresas mucho más grandes. Si una pyme quiere exportar a través de este tipo de modelo, es bastante interesante. Habría que hacer algunos que otros ajustes para adaptarse al mercado de destino, pero la idea, la concepción inicial puede ser realmente muy interesante de desarrollar. ¿Cuál podríamos nombrar como una desventaja? Bueno, yo no sé si es una desventaja o una ventaja también, es una revisión constante del modelo de negocio. Eso porque te demanda trabajo, pero si uno está al detalle, está constantemente haciendo una revisión de cómo se ejecutan el negocio que nosotros pensamos y planificamos en la plaza de destino, realmente forma parte de una ventaja porque es un mayor control y también demanda una asistencia constante. Hay marcas de alimentos, del tema de los, eh, de los cafés, hay cafés que son marcas de café que son muy posicionadas en los mercados locales y se vende un modelo de negocio, no solamente es el café en sí, sino es ir a un tipo un bar donde puedas tomarte un café con tortas, algo dulce, donde se te atienda de manera cordial, que se busque que la experiencia que tiene el consumidor en ese café, en ese bar, sea de despejarse, de apreciar un buen café, de conocer sobre las distintas modalidades de café, de los gustos. Bueno, eso se está propagando, el consumo de café es fuertemente es fuerte en Latinoamérica y realmente puede tener una buena expectativa. Lo digo como un ejemplo más, el tema del textil también puede ser. Hay productos que vale la pena analizar la potencialidad de exportar bajo franquicia y realmente puede ser algo que necesitamos trabajarlo, pero hay que ajustarlo. Otro canal que es utilizado por otras empresas que trabajan en otro sector completamente distinto, que se podría llamar como un canal ultra corto porque no hay intermediarios. Es desde el exportador al usuario de bienes del equipo. Es un canal B2B, de empresa a empresa. Por ejemplo, aquellas empresas que construyen maquinarias, equipamiento agrícola, por ejemplo, puede ser una pulverizadora, puede ser una podadora, es decir, ese producto que eventualmente muchas veces también suele pasar que los construyen las pymes porque
no se hacen en serie, son más bien artesanales, tienen varios grados de adaptación a varias industrias. Una pulverizadora puede trabajarse en la industria de los cítricos, como puede trabajarse en la industria de los carosos. Entonces se adapta un poco al nivel de las plantas, de las medidas y de de la- de la- de- del, del camino que tenga que pasar, y puede utilizarse. Y esos son productos que muchas veces también son hechos por las pymes, que tienen un agregado de valor fuerte. Ahí hay un ejemplo. Sibar es una empresa de Argentina, de la provincia de Córdoba, que se especializa en la fabricación de insumos para los emprendedores o las empresas que quieran eh, poner en marcha su fábrica de cerveza artesanal. Entonces ellos trabajan de esa manera, te montan un taller, perdón, una fábrica modesta, pequeña, ajustado eh, al presupuesto y a la cantidad de litros que quieras fabricar de cerveza artesanal, y te lo montan. Es como tipo una planta llave en mano. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tenemos una ventaja de exportar bajo esta manera. Hay un pacto de garantía entre las partes, porque nos conocemos, porque generalmente hay que viajar al mercado de destino, y capacitar al personal también. Hay que trabajar fuertemente en cómo se utilizan los productos, o la maquinaria, cuáles son las funcionalidades de la misma. Hay un contacto directo con los representantes, y como les decía, demanda de visitas periódicas, y hay una relación comercial fluida, porque siempre van a surgir dudas del día a día hasta que el importador o la empresa que está comprando esta máquina, de un grado de avance de tecnología importante, puede tener dudas, y eventualmente necesitamos una asistencia directa constante. Entonces vamos de un exportador a un cliente final. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, claramente, si como sucedía en el ejemplo más bien doméstico, de la compra de una heladera, la rotación de los productos, una empresa que está comprando prácticamente un pequeño emprendimiento de planta llave en mano para la fabricación de cerveza, por ejemplo, bueno, no va a comprar todos los días una planta de cerveza. Entonces, hay una baja rotación. Ahí claramente el objetivo es tener una visión muy internacional y trabajar sobre la búsqueda de exportaciones hacia varios mercados, porque los mercados se saturan rápido, el sector se satura rápido, entonces tenemos que migrar rápidamente a otros mercados de interés para el empresario exportador. Justamente los altos costos logísticos para llegar a varios compradores, porque demanda no solamente movilización de personas, sino también movilización de grandes infraestructuras, como imaginemos una máquina para pulverizadora, una máquina para curar las plantas. Necesariamente la tenemos que movilizar con una capacidad de logística importante. Miremos el e-commerce. Esto es fundamental. En la actualidad es fundamental el e-commerce, el grado de avance que ha tenido. ¿Cuántas empresas han tenido que adaptarse a esta situación actual de pandemia, de cuarentena, de no poder salir de casa y de necesitar seguir trabajando y vendiendo? Que es lógicamente lo que apuesta cada empresario. Y actualmente se está viendo fuertemente las empresas que plantean un plan de exportación, un plan de internacionalización basado 100% a través de una estrategia de venta de e-commerce. Esto es muy promovido en la actualidad. Ya se venía teniendo esta tendencia fuerte, y hoy en la actualidad se ha acentuado aún más. Bueno, como lo saben, es una atención 24/7. Lo que sí necesitamos procurar es tener un depósito en destino, en donde tengamos la mercadería ahí disponible, lista para distribuir. No como por ahí sucede en
en otros portales de e-commerce donde tenés que hacer un pedido y te llega a los 30 días. Bueno, eventualmente lo que hoy quiere el cliente es comprar y recibir en poco tiempo. Entonces, eso hay que procurar trabajarlo. También se reduce fuertemente los costos de campaña de promoción en los medios tradicionales, que son radio, televisión, porque ahí mismo no necesitamos insumir dinero ni tiempo para poder promocionar allí. Es una tendencia muy fuerte, como lo marcaba. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la mala elección del público objetivo. Es decir, yo no puedo plantear un e-commerce internacional vendiendo zapatos para un segmento que sean los abuelos, porque los abuelos hoy en la actualidad no tienen el acceso, tal vez no tienen los conocimientos para ingresar a la computadora, de manejar un teléfono. Eso es claramente una cuestión más bien estratégica, no eso no sé si se enmarcaría en una desventaja. Tenemos que tener un portal web que sea amigable, que sea fácil, que tenga las pasarelas de pago, que tenga el seguimiento del producto, que sepamos cuándo le va a llegar al cliente, que el cliente sepa cuándo le va a llegar. Y por sobre todas las cosas, que si llega en mal estado o tiene algún inconveniente, algún problema, realmente el sistema de logística inversa esté bien aceitado. Es decir, que pase el correo nuevamente para levantarte el pedido y te lo restituya directamente uno nuevo o te lo repare rápidamente. Bueno, ese tipo de cuestiones tiene que estar bien aceitado de cómo pensar un negocio internacional desde el punto de vista del e-commerce. Lo que también necesitamos procurar tener es un personal capacitado, un personal que tenga la capacidad de atender pedidos, que hable tal vez otros idiomas y que tenga atención al público, que se trabaje con los horarios de atención de la plaza de destino, que pueden ser variados a lo que tenemos en el mercado local, y demanda una actualización constante del sitio web, porque tenemos que mostrar nuestra carta de presentación, es la muestra que tenemos para incentivar las ventas. Bueno, ¿cuáles son las etapas que tenemos que considerar para seleccionar un canal de distribución? Primero, búsqueda de información. Buscar potenciales distribuidores, contactarlos, eh, llamarlos, mandarles mail, conocerlos un poco más a fondo, qué es lo que hacen, dónde están distribuyendo. Muchas veces en el afán de querer vender, el primero que nos compra es el que realmente pensamos que podemos venderle todos nuestros productos. Y no es así. Siempre digo que tenemos que tener una visión bien estratégica de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando en nuestro negocio internacional. Tenemos que hacer un diagnóstico de la situación, de qué es, frente a qué estamos, si tiene como lo dice la etapa 3, si tiene la capacidad de distribuir nuestros productos, porque tal vez estamos vendiendo perfiles para la construcción y no tienen la infraestructura necesaria en los camiones para movilizar nuestros productos, que son voluminosos, son pesados, tal vez estamos vendiendo cemento o revestimientos. Entonces, tenemos que evaluar si ese distribuidor tiene la capacidad para trabajar con nuestros productos. Al mismo tiempo, si tiene el alcance, si llega a los sectores geográficos donde nosotros queremos vender. Punto número 4, definir los objetivos que vamos a necesitar tener para alcanzar, que sean mensurables, que podamos establecer un pedido mínimo, que podamos establecer un nivel de ventas por año mínimo, en el cual podamos ir cumpliendo, que sean alcanzables prácticamente. Jerarquizar un poco los canales alternos, es decir, evaluar algunas alternativas de canales de distribución u otros distribuidores también es importante tener muy presente, sobre todo para cubrir
las áreas geográficas que nosotros estamos procurando abastecer. Conocer las restricciones legales, financieras, logísticas si las hubiere, eso se charla mucho con el importador, se lleva a cabo, se trabaja, se va puliendo la oferta de negocio. Y por último elegimos el canal al cual queremos servir. En lo posible firmar un contrato de distribución. Hay muchos modelos de contratos de distribución en Internet que se pueden utilizar. No digo que usemos ese, pero es un punto de partida para saber qué es lo que implica cada uno. Y por último, procedemos a la distribución de la mercadería en destino. Entonces, ¿cuál es la información importante que nosotros tenemos que tener de nuestro potencial distribuidor? Siempre está bueno tener una planilla o una base de datos donde tengamos potenciales distribuidores. ¿Qué es lo que tenemos que relevar de esos potenciales distribuidores? Bueno, el nombre, la actividad, la dirección, dónde están ubicados, teléfono, el sitio web de la empresa para ir verificando, productos que importa, perdón, productos que distribuye, productos que compra también, las marcas que distribuye para saber si alguno de los productos que tiene pueden canibalizar en contra de los nuestros. ¿Cuál es la persona de contacto? Es decir, quién es el responsable de compras o de importaciones. ¿Cuál es su email directo? Esto es lo que tenemos que ir relevando. Formas de pago que le interesa. Formas de pago que trabajan. De dónde importan actualmente, porque sabemos que los niveles de competencia, si son fuertes o no. Qué tan frecuentes las importaciones, las compras. Y si tienen algunos estándares de calidad que nos están exigiendo para poder venderles o que trabajemos con ellos. Estas son medianamente la información más importante, trascendental que tenemos que procurar tener de nuestros distribuidores y que sinceramente nos puede llegar a simplificar la elección del distribuidor en la plaza de destino. Por último, tenemos que saber cuáles son por ahí la diferencia entre un agente y un representante comercial. Hay muchas empresas que tienen agentes en destino porque realmente vale la pena, pero muchas veces no vale la pena pagarle a una persona para que esté ahí levantándonos ventas. La selección de la gente es muy específica, o sea, tiene que ser una persona que tenga experiencia, pero al mismo tiempo que tengamos conocimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hay muchas figuras dando vuelta en los mercados de destino que dicen que son agentes y que se venden como tales, y realmente no nos generan las ventas que nosotros queremos o no sabemos, es incontrolable el agente. El agente de ventas en destino es incontrolable, no lo podemos controlar. Entonces, cosas que nosotros no podemos controlar, realmente muchas veces es un problema. Y hay muchas personas o figuras de empresas que dicen ser agentes y que al final no trabajan como tales. Entonces, este tema tiene que ser algo muy sensible, muy de confianza para decir tenemos un agente en destino porque, eh, como les decía, muchas veces no responden como esperamos. En cambio, un representante, bueno, por ahí tiene una relación más profunda, conoce las instalaciones. Muchas veces suele pasar que el mismo empresario, sobre todo el pyme, es el que viaja a actuar como un representante de la empresa, el gerente es el que viaja y sale a hacer las ventas, a las reuniones de negocio, va cerrando operaciones y tiene una información un poco más a la mano y cuenta con el poder de decisión. No obstante, todos deben informar este sistema o sea, este tipo de información, como por ejemplo las ventas, el potencial de ventas que se pueda generar en ese mercado, la situación actual, las nuevas tendencias, la producción nacional, la competencia nacional, los productos nuevos que están ingresando, el sistema arancelario, los aranceles que hay que abonar, las barreras arancelarias, todo ese tipo de acciones, siempre vamos a necesitar una figura en destino o alguien que viaja a destino para que nos releve todo este tipo de información que realmente
por ahí se nos puede llegar a escapar desde la plaza de origen. Entonces, para recordar hay que, bueno, si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y es muy difícil el control. Entonces, justamente vuelvo a lo que les marcaba anteriormente. Si no tenemos la confianza, si no hay alguien que realmente responda a la empresa, o que sea alguien que conoce la empresa y tenga eh, la camiseta de la empresa, realmente es mejor no contar con ese tipo de figuras para el comercio exterior. Así que este fue lo último. Muchas gracias. Si eventualmente tienen alguna duda, quedo atento para resolver sus dudas.